El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del podcast de Nearshoring que tenemos en el periódico El Economista. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy conductora de este podcast y soy responsable de editar el suplemento trimestral de Nearshoring que llega a sus manos también a través del periódico El Economista. Pues estamos haciendo esta grabación en 24 de junio del año 2026. Estamos a escasos 6 días de la fecha que teníamos marcada en el calendario como la primera revisión del acuerdo comercial del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, el USMCA. Y ya hemos pasado 2 rondas de negociación, de revisión del acuerdo, rondas bilaterales entre Estados Unidos y México. También hemos tenido un par de reuniones con empresarios de Canadá. Ellos han hecho visitas protocolarias a México, han hecho visitas también empresarios mexicanos hacia Canadá. En México y Canadá ya emitieron una carta donde están diciendo que ellos están dispuestos y que están en la mejor disposición de alargar el acuerdo TEMEC por unos 16 años más. Pero a pesar de que Estados Unidos está negociando y está sentado en las mesas con México y con Canadá, no ha hecho una misiva similar. Entonces, pues el mercado está como revisando las reacciones y los avances de cada una de las mesas. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Jerónimo Ugarte Beldwell, economista jefe de Valmex Casa de Bolsa, y con él vamos a platicar sobre las señales que está percibiendo el mercado, cómo las está leyendo, y pues también queremos saber qué es lo que están viendo ellos mismos acerca de esta revisión del acuerdo comercial con México y Estados Unidos, que es bastante relevante para saber si el nearshoring sigue y para saber pues las expectativas que tienen los inversionistas. Entonces, sin más preámbulos, si me permiten, vamos a platicar con el especialista. Hola, ¿qué tal, Jerónimo? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Yolanda? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio también. Pues muchas gracias y gracias por estar aquí en nuestra cabina. Jerónimo, pues preguntarte cómo están viendo ustedes esta revisión del acuerdo comercial, el TEMEC. Estas 2 rondas de negociación que ya pasaron, ¿cómo están sentando las bases para esta fecha del 1 de julio? Pues mira, nosotros hacemos una lectura positiva al respecto. Vemos que sí hay un diálogo constante. Creemos que estas reuniones bilaterales que han tenido, como bien mencionabas, empresarios mexicanos con Canadá, con Estados Unidos, el equipo de negociación también del gobierno de México en Washington y empresarios estadounidenses en México, han sido bastante positivas, ¿no? Creemos que es un preámbulo a que se tenga más información a la hora que empiece la revisión formal, el 1 de julio. Y entonces creemos que la señal es positiva, ¿no? Hemos visto en mercados que se tiene descontada una revisión, si no fácil y sin ningún bache, sí tenemos una visión de una revisión que eventualmente llegará a una redefinición del TEMEC. Hay más exigencia por parte de Estados Unidos, ¿no? La parte de reglas de origen es una parte que está jugando un papel fundamental en esta revisión. La parte también de valor de contenido regional, muy relacionado con reglas de origen. Y creemos que el principal foco no va a ser tanto en ruptura o no ruptura del TEMEC, sino en un potencial endurecimiento de las reglas de monitoreo de estas variables, ¿no? Creemos que es algo que el mercado ya tiene descontado y nadie está esperando que en julio digamos, bueno, ya sigue el status quo y todo es igual, ¿no? Parece ser que va a ser un periodo de revisión y vamos a ver también que los mercados van a reaccionar a esto. Uh-huh. Muy bien, precisamente me llamó la atención lo que decía de que se van a endurecer algunas reglas, las reglas de origen probablemente, pero que va a seguir el tratado. Entonces, ¿ustedes esperan que el tratado siga otros 16 años o que siga por 10 años, que vengan revisiones anuales? Exactamente, nosotros lo que esperamos es que el proceso de negociación no sea
tan fácil como podría ser con una extensión inmediata por 16 años. Tenemos dos escenarios, ¿no? El escenario principal, el base que estamos manejando, es un proceso de revisión relativamente largo, quizá de varios meses, incluso podía llegar hasta inicios de 2027. Y en ese proceso lo que vamos a ver es también un adelanto quizás en relaciones bilaterales dentro del tratado. Por ejemplo, que México y Estados Unidos puedan pactar sobre algún sector en específico y después Canadá ya se una o defina reglas específicas para su comercio bilateral con Estados Unidos. Y un escenario que vemos con menor probabilidad, pero sí bastante plausible, es el hecho de que nos vayamos a esas revisiones anuales, ¿no? Que por el momento se diga, el TEMEC no continúa inmediatamente, entramos a un proceso de revisiones anuales por los siguientes 10 años, que eso es lo que marca la Sunset Clause en el TEMEC. Y entonces cada año se haría una revisión y en cualquier momento que los tres países estén de acuerdo en que se extienda el tratado, a partir de ese momento se extendería el tratado por 16 años, con la respectiva revisión a mitad de término, ¿no? Como es el caso en este momento. O sea, entonces están ustedes planteando la posibilidad de que siga para los tres países. Sí tendremos acuerdo TEMEC. Nosotros creemos que sí. Hay bastante interés, no solo, como bien lo mencionabas, en las misivas que han enviado México y Canadá a Estados Unidos y al otro socio comercial. También por parte de los empresarios estadounidenses hay bastante interés en que esto continúe, ¿no? Hemos visto comunicados del sector agropecuario, por ejemplo, del sector automotriz en Estados Unidos, hacia el gobierno de Estados Unidos diciendo que tienen un interés en que esto continúe. México en particular representa una plataforma productiva fundamental para mucha de la producción estadounidense, ¿no? Es mano de obra calificada y a un nivel salarial menor que el que se tiene en Estados Unidos. Entonces, esa combinación de productividad en términos relativos con un menor costo hace que sea fundamental para mantener los márgenes y la actividad en las empresas estadounidenses. Entonces, sí vemos un escenario donde el acuerdo sea trilateral, no inmediatamente, ¿no? Puede ser, te digo, que primero se acuerden algunas cosas entre México y Estados Unidos, algunas entre Estados Unidos y Canadá, pero que eventualmente sí se llegue a una revisión conjunta. Ok, hablaba usted de los empresarios y me llama mucho la atención este tema porque yo desde que inicié con el proyecto del suplemento de Nearshoring, recuerdo muy bien que incluso el titular de mi editorial era Empresarios al Timón, porque a mí me da la impresión de que como son ellos los encargados de estructurar, de desarrollar el acuerdo comercial, pues son ellos también los que están teniendo esta percepción de que debe de seguir y son los que hicieron esta mega integración, ¿no? Entre los procesos. Entonces, en este sentido, yo le quiero preguntar ¿qué tanto cree que van a ser escuchados o que están siendo escuchados por los gobiernos y qué tan relevante es la opinión que tienen precisamente empresarios de Estados Unidos del sector automotriz, del sector farmacéutico también se han pronunciado, del sector agroalimentario? ¿Qué tanto pesan para que Estados Unidos diga, bueno, sí me interesa seguir con el acuerdo? Creemos que, como nosotros lo vemos aquí en Análisis Económico en Valmex, es que sí hay un peso importante de la opinión de los empresarios en los tres países, ¿no? En México claramente se le da una ponderación fuerte a la opinión empresarial. Lo mismo es el caso en Canadá. En Estados Unidos quizás veamos un poco más matizado esto por una retórica política distinta, pero eso no quita el hecho de que los empresarios son fundamentales tanto para la producción económica como para el proceso político en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que también los sectores de producción masiva, como puede ser toda la parte industrial, la parte automotriz, la parte agropecuaria, que es importantísima en Estados Unidos, están muy vinculados a la base electoral, ¿no? Es algo que políticamente también tiene ciertas implicaciones, entonces creemos que es natural que se les escuche y se les dé se le dé bastante importancia a lo que ellos tienen que decir. Ahora sí, bien lo mencionas, ¿no? Los acuerdos comerciales son acuerdos que favorecen a las empresas y que están hechos para que las empresas obtengan mejores márgenes y así poder elevar la productividad y aprovechar las ventajas comparativas que tiene cada uno de los socios comerciales. O sea, aquí la idea no es
si va a haber o no va a haber TEMEC, ¿no? O sea, creemos que el TEMEC va a seguir, pero ¿qué tan atractivo va a ser México ante esta revisión? ¿Qué tanto va a seguir siendo atractivo como foco de inversión extranjera, ¿no? Y como foco de recepción de flujos de nearshoring para poder realizar aquí la producción como se ha venido haciendo hasta ahora. Ujú. Y también hablabas hace un momento acerca del sector automotriz, de cómo los empresarios del sector automotriz están pidiendo pues que persistan, ¿no? Y el año pasado, a partir de la aplicación de los aranceles, pues el sector automotriz de México como que se vino para abajo, ¿no? Si bien hay otros sectores que han resultado ganadores en las exportaciones y a los que no se les están aplicando aranceles, al sector automotriz ha sido particularmente golpeado y es particularmente relevante también para la producción en México, para el PIB. Entonces, pues quiero preguntarles si tienen ustedes alguna previsión de cómo va a quedar este segmento en esta nueva revisión. Sí, mira, lo que nosotros pensamos es que lo que buscan los inversionistas es certidumbre. Entonces, el año pasado tuvimos todo lo referente a aranceles, este año todo lo referente a la negociación del TEMEC. Entonces, el entorno de cautela empresarial ha sido generalizado, ¿no? El decir, ahora no quiero invertir, me voy a esperar a ver qué pasa con aranceles, qué pasa con la revisión del TEMEC. Entonces, lo que nosotros queremos es que no queremos que vaya a haber un endurecimiento de las reglas de origen, sino un endurecimiento en el monitoreo de las reglas de origen. Revisar que efectivamente se cumpla estas reglas de origen o este valor de contenido regional norteamericano que se ha manejado en el TEMEC y anteriormente fue uno de los mayores cambios con respecto al Tratado de Libre Comercio original. Entonces, lo que vemos ahí es un sector automotriz que ante mayor certidumbre, la certidumbre puede ser las reglas van a ser más duras, las reglas van a ser las mismas, pero el monitoreo va a ser más duro, pero se van a saber cuáles son las reglas del juego. El problema de algunos sectores exportadores, y lo vemos claramente en los componentes de demanda agregada, ¿no? Si vemos la inversión, por ejemplo, los inversionistas están esperando. Es un entorno de cautela totalmente en México y decir, vamos a ver qué pasa con esto y entonces tomamos nuestras decisiones de a dónde dirigir los flujos de capital. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma una decisión de inversión y más en una industria con un valor agregado tan grande como la automotriz, es un proyecto a 5, 10, 15, 20 años. Entonces se necesita certidumbre en un horizonte de pronóstico bastante largo. Entonces eso creemos que es lo que va a cambiar. Va a haber más certidumbre en iguales condiciones, ligeramente peores condiciones o condiciones no tan favorables, pero va a haber más certidumbre. Y eso definitivamente va a poder reactivar algunos flujos de inversión privada. Ahora, lo que mencionas sobre algunas industrias en particular, es muy interesante lo que pasó con la industria, por ejemplo, de manufactura electrónica. Desde septiembre de 2024, octubre de 2024, vemos un crecimiento altísimo de las exportaciones electrónicas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? La pregunta natural sería, ¿y por qué ahí no vemos la cautela que vemos en el sector automotriz, por ejemplo? Ahí lo que pasó fue que todavía durante la administración de Biden se endurecieron las reglas de la sección 301 en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se iban a imponer aranceles a importaciones tecnológicas específicas desde Asia. En ese momento empezamos a ver que en México empiezan a repuntar las importaciones de insumos electrónicos desde Asia y empiezan a aumentar las exportaciones de electrónicos hacia Estados Unidos. Lo que se dio ahí fue una triangulación comercial, ¿no? Para aprovechar, como lo han hecho muchos países siempre, para aprovechar este entorno de no pagar aranceles por ser parte del TEMEC. Entonces, eso es lo que explica ese comportamiento excepcional de ese sector y creemos que es uno de los sectores que van a estar en la mira también ante la revisión del TEMEC, porque Estados Unidos va a querer asegurarse que la tasa efectiva de arancel que está pagando un producto asiático por llegar a Estados Unidos vía México sea la que corresponde a si llegara directamente a Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí lo que se necesita es que México pues avance para darle valor agregado, ¿no? Para no tener que exportar
de países asiáticos. Sí, claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Una cosa ya se hizo, lo podemos ver en el paquete económico de este año, lo vimos, la imposición de aranceles a terceros países con los que no se tiene tratado de libre comercio. Eso claramente es un mecanismo espejo, ¿no? Eso refleja los aranceles que Estados Unidos impone por ejemplo, a países asiáticos, y vemos que a partir de este año México también está imponiendo esos aranceles. Entonces, eso por una parte. Ahora, por la otra, efectivamente, si vemos proyectos como el Plan México, una de las cosas que definen su principal eje de acción es la sustitución de importaciones en sectores estratégicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que seamos capaces de producir ese valor agregado en las primeras etapas de la cadena productiva para poder integrarlo a las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, sí, totalmente. O sea, el aumento de la capacitación, de la productividad de la mano de obra en México es fundamental para ser más competitivos también en este respecto. ¿Y cuánto tiempo tenemos, bueno, tienen las autoridades, la iniciativa privada, pues para dar este entrenamiento a la gente? Es un proceso muy largo. O sea, de hecho, el sector automotriz en México es un ejemplo perfecto de cómo se desarrolló una mano de obra calificada a partir del Tratado de Libre Comercio original. Y actualmente podemos ver que el sector automotriz cuenta con un valor de capital humano enorme, ¿no? Y con un crecimiento altísimo en las últimas décadas gracias a esta integración comercial. Pero el proceso duró años, ¿no? Ujú. Años. Ahí te diría incluso para que se consolidara un sector automotriz tan fuerte como lo vemos actualmente, quizá duró una década al inicio del Tratado de Libre Comercio. Entonces no es de un día para otro, pero sí es una inversión en capital humano que a largo plazo reditúa y también aumenta no solo el atractivo de México como país receptor de flujos de inversión, sino también aumenta el PIB potencial, aumenta la productividad y el crecimiento potencial de México. Ok, qué bueno que toque ese tema porque también pues le quería preguntar, ¿cuáles son las expectativas que tienen en Valmex para el PIB? Si ya incluyen pues todo este escenario de cómo va a quedar el acuerdo comercial o cómo se va a ir desarrollando el acuerdo comercial y también sobre el PIB potencial porque entiendo que se ha reducido. Entonces, A ver, sí, lo que pasa aquí es, bueno, primero las estimaciones puntuales. Para este año, en análisis económico, en Valmex, tenemos una estimación de crecimiento de 1%, con un ligero sesgo a la baja. ¿Por qué? Porque vemos un consumo que en el primer trimestre estuvo estancado. En el segundo trimestre vemos una reactivación en términos relativos, en términos trimestrales. Parte por el mundial, parte por los datos buenos que ya vimos también del mes de abril. Fue un mes bueno. Y creemos que la tendencia va a seguir muy similar a la del primer trimestre hacia el tercero o cuarto. Quizá con mayores crecimientos que el primero, pero no con un crecimiento del consumo como lo hemos visto en años anteriores. Aquí hay que recordar que México llevaba creciendo hasta 2024, ya unos años, y en el periodo pospandémico, y el consumo no solo se financia con ingreso, también se financia con crédito, ¿no? Y hay un límite también de la capacidad de endeudamiento de los hogares. No es que ya hayamos llegado a ese límite, pero también la gente es más cautelosa para financiar gasto corriente cuando ya ve que está más cerca del límite de endeudamiento que se puede permitir. Por la parte de la inversión, ¿no? Hablando de otro componente de demanda agregada, lo que estaría explicando ese 1% con sesgo a la baja es una inversión que todavía estaría con falta de tracción. Sí tenemos un ligero repunte ya ahí en la parte de construcción pública. Hay que ver si esto es algo que se mantiene o si simplemente fue la inversión pública en construcción previo al mundial, ¿no? Hubo bastante inversión en infraestructura. Entonces hay que ver si esto se mantiene en la segunda mitad del año y la inversión pública es clave para generar complementariedades con la inversión privada. Entonces no vemos todavía una inversión que esté repuntando a una tasa de crecimiento fuerte, ¿no? No lo vemos durante el año. El gasto gubernamental puede tener cierta aportación positiva, pero ahí tenemos siempre la dicotomía entre si el gobierno gasta mucho, sí, eso puede fomentar crecimiento, ¿no? Si el consumo público fomenta crecimiento, pero también presiona las finanzas públicas. Y entonces creemos que Hacienda va a estar bastante
enfocado en mantener el balance presupuestario en niveles manejables, ¿no? Y creemos que por ahí no va a haber un impulso muy fuerte del consumo público para el crecimiento de la actividad económica. Y la última parte, pues es la parte fundamental y la parte que estamos viendo principalmente ahora en este podcast, ¿no? No solo la inversión, sino las exportaciones netas. El TEMEC va a definir qué va a pasar con las exportaciones netas. Como lo vemos ahora, ha habido superávits en balanza comercial, no han sido datos malos, pero sí vemos un escenario donde esta incertidumbre ante la renegociación del TEMEC pueda hacer que no haya tanto dinamismo de las exportaciones. Además, tenemos un tipo de cambio relativamente estable en niveles apreciados y esto favorece que haya mayor dinamismo de las importaciones, ¿no? Los productos de fuera nos están saliendo más baratos actualmente con un peso más fuerte. Entonces, por esas razones vemos que el crecimiento va a ser acotado, 1%, sesgo a la baja. Y ahora, para hablar del crecimiento potencial, el TEMEC es una de las cosas más importantes a considerar y que va a definir ese crecimiento potencial. El componente de demanda agregada que más puede cambiar el crecimiento potencial es la inversión. Es la que puede generar que un país tenga mayor capacidad productiva en el mediano y largo plazo. Y al final, cuando hablamos de TEMEC, hablamos en primera instancia de inversión y en segunda instancia de exportaciones netas. Entonces, claro que el TEMEC va a definir mucho, ¿no? El crecimiento potencial que se maneja actualmente en México, que se manejaba hace un año, era alrededor de un 2%. Ya con 19 meses de la inversión fija bruta en contracción anual, ese dato puede tener ya un sesgo importante a la baja, ¿no? Y aquí vemos tres escenarios, ¿no? El escenario base, que es el que hablábamos nosotros, una revisión con ciertos tropiezos que se extienda hasta principios de 2027 e incluso un entorno de revisiones anuales donde momentáneamente se mantenga el status quo, nos puede dejar con ese 2%, 1.8, 2%. El escenario optimista, que nosotros le damos muy baja probabilidad, es que el TEMEC continúe sin ningún tropiezo. Adelante, seguimos exactamente igual ahora que como estábamos hace un año o 2 años. Ahí, obviamente, eso implicaría un aumento del crecimiento potencial. Ese escenario, te digo, no lo vemos tan plausible. Y lo que sí vemos es también considerar el escenario donde el endurecimiento sea tan fuerte en el monitoreo e incluso en algunas reglas de origen, que eso pudiera hacer que se redireccionen flujos de inversión hacia algún otro país en vez de México como receptor, y ahí sí veríamos una afectación en el crecimiento potencial. No es nuestro escenario central, pero sí es un escenario con una probabilidad positiva y significativa, y ahí sería, por ejemplo, hablar de un 1.5% de crecimiento potencial en vez de un 2% que estamos manejando actualmente. Ujú. Muchas gracias por explicarnos. Jerónimo, finalmente preguntarle sobre el Plan México, el plan de infraestructura. El Plan México, bueno, ya ha cumplido año y medio de que lo conocemos. No sé si ustedes ya han visto algún avance real más allá de pues más allá de la planificación, de la estrategia. Es decir, ya lo tenemos más firme y también las señales que ha emitido el gobierno de pronto, por ejemplo, esta oficina para la inversión, la oficina presidencial para la inversión, esta reducción de trámites pues para que las empresas se vean incentivadas a participar, a exportar, a llegar. ¿Cómo están viendo esto? Pues efectivamente, como bien lo mencionas, ha habido señales, ¿no? Ha habido señales una, de mecanismos que se han diseñado para fomentar la inversión en México, ¿no? Yo te diría, un corolario natural del Plan México es el plan de infraestructura, ¿no? La infraestructura es algo básico para generar no solo mayor crecimiento y mayor conectividad y mayor productividad, sino también mayor incentivo para el sector privado de decir, ok, yo tengo buenos caminos, buenos puertos, buenos aeropuertos, buenas carreteras, y eso hace que el sector privado diga, para mí va a ser mucho más rentable si yo invierto en capacidad industrial, en capacidad comercial también puede ser,
el transitar por esas carreteras, el llegar a esos aeropuertos, genera eficiencia y genera complementariedades con la inversión privada. Entonces yo te diría, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo vemos como algo bastante positivo. Todavía no vemos la materialización completa de lo que se dice en el plan de infraestructura, pero creemos que aquí entra otro tipo de cautela, ¿no? La cautela del sector público. Y principalmente, si nos enfocamos a la parte de finanzas públicas, es muy fácil de entender. O sea, tenemos una inversión física directa que con datos al mes de abril, si mal no recuerdo, caía más de 40%, ¿no? Entonces, y ese es uno de los rubros que se están usando, que están ajustando los gastos a la baja. Tenemos el costo financiero también cayendo por las menores tasas, pero la inversión física directa es el que ha presentado la mayor variación en magnitud, ¿no? Variación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí se están reduciendo los gastos. Entonces hay un trade-off, ¿no? Una dicotomía aquí que decimos, ok, yo puedo reducir los gastos y eso me ayuda a mantener mi balance fiscal, pero eso implica que no estoy gastando tanto en inversión física como debería. Creemos que también por los lineamientos del plan de infraestructura vamos a poder ver ahí una reversión de ese indicador y que quizás veamos ya más inversión pública. Lo hemos visto en la parte de construcción, en el último dato, que esperamos que eso continúe hacia adelante. Y entonces, la pregunta natural ahí es, entonces, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas? Si ya se está gastando más, pues puede ser que haya otros rubros que puedan hacer que el balance se mantenga, ¿no? Uno de ellos es la recaudación, la parte de IVA, la parte del trato tributaria como no tributaria. Actualmente también recordemos que estamos en una coyuntura donde hay apoyos en IEPS, ¿no? Entonces, esa parte tributaria no va a ayudar mucho al balance, pero hacia la segunda mitad del año, cuando ya no tengamos los choques de oferta también que vienen del conflicto en Medio Oriente y de los precios de energéticos al alza, podemos observar quizás que aumente esa recaudación tributaria y pueda compensar y permitir al gobierno aumentar la inversión física. Ok. Bueno, pues Jerónimo, me da la impresión, perdón, después de haber conversado con usted, que el panorama, aunque los números todavía suenan moderados en cuanto al crecimiento de la actividad económica, el panorama no es tan negativo. No es negativo en términos, si lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado, no es negativo. Tenemos varios fenómenos importantes durante el año, llámese la revisión del TEMEC, llámese el Mundial también, que pueden hacer que esto vaya a mejor, ¿no? El que haya más certidumbre, te digo, no importa cuál sea el fin de esta revisión, va a haber más certidumbre y eso ayuda a la inversión. Ahora, efectivamente, no son tan buenas noticias porque si tenemos un crecimiento potencial de 2% o ligeramente menor y estamos creciendo al 1% o ligeramente menor, es que no estamos llegando a ese crecimiento potencial. Coyunturalmente, todavía hay varias cosas que están deteniéndonos, ¿no? Principalmente la parte de la inversión y también el consumo se vuelve un poco más cauteloso. No durante el mundial, pero ha sido el común denominador en el último trimestre y lo que esperamos hacia adelante. Ujú. ¿Hay factores internos que también están generando esta cautela? Claro, o sea, si vemos, por ejemplo, la generación de empleo, particularmente de empleo formal, tomamos un sexenio de referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó de 2018 a 2024, ¿no? Tenemos una generación de empleo anual, vamos a decir, una suma de 12 meses mayor a 600,000. Y actualmente tenemos una generación de empleo menor a 100,000. Entonces, por supuesto, hay cuestiones tanto cíclicas como estructurales, como por ejemplo el deterioro del mercado laboral formal y de la creación de empleo formal, que puede hacer que la gente no esté recibiendo tantos flujos para fomentar un consumo. El consumo son 2/3 del PIB. Y con un mercado laboral con un grado tan alto de informalidad y con una creación de empleo formal tan baja, o sea, aquí lo importante es que si vemos indicadores como la tasa de desocupación, vamos a ver que todos son buenas noticias, porque incluye tanto al sector formal como al informal. Pero si tomamos en cuenta que el 55% de la fuerza laboral en México es informal, entonces
el sector informal es mucho más difícil que tenga acceso, por ejemplo, a financiamiento. Entonces, eso naturalmente limita la capacidad de expansión del consumo, ¿no? Si no hay expansión de consumo vía crédito, quedamos únicamente con los ingresos corrientes y los ahorros, y eso es lo que nos determina la senda de consumo. Si ese sector de la población estuviera financiarizado o bancarizado, el crecimiento potencial del consumo y por lo tanto del PIB sería bastante mayor. Ujú. Bueno, pues pues entonces hay mucha tarea que hacer, tanto para el gobierno como para las empresas, como para los supervisores financieros, como para la banca, como para el sector financiero. Siempre hay mucho trabajo, sí, totalmente de acuerdo. Pero pues tenemos todos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y nosotros a lo mejor lo que podemos hacer es prepararnos, ¿no? Porque precisamente somos las personas el capital humano. Entonces, pues preguntarte qué podemos hacer desde nuestro lado para empezar a prepararnos y no solo estar esperando pues a que se destrabe el TEMEC o a que el gobierno pueda. Es capacitación, o sea, la inversión en capital humano, educación, es una de las premisas básicas para que haya mayor crecimiento potencial en un país. Aquí lo acabamos de ver, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, educación puede ser capacitación técnica también, ¿no? La parte de la mano de obra calificada en el sector automotriz, tener ese tipo de capacitación y de inversión en capital humano es fundamental para que esto se pueda lograr, ¿no? Entonces, prepararnos más para esta nueva etapa que viene en términos no solo comerciales, en términos de infraestructura tecnológica a nivel global. Estamos viendo un aumento en la productividad en países como Estados Unidos que no habíamos visto desde que empezaron a tenerse en casa las computadoras personales y el Internet. Es muy grande lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y ahí hay oportunidades que también en México se pueden aprovechar. El hecho de estar más preparados para vivir esta realidad conviviendo con la inteligencia artificial, esperando inversión grande, por ejemplo, en centros de datos, que es algo muy necesario, garantizar la seguridad energética. La energía va a ser un tema crucial para toda la parte de inteligencia artificial y para la instalación de centros de datos a nivel global. O sea, el hecho de tener competitividad en términos energéticos automáticamente podría hacer que flujos de inversión se redirijan hacia donde está esa energía disponible y se pueden invertir, por ejemplo, en centros de datos y adaptarnos a esta nueva realidad que están viviendo de manera mucho más acelerada los países desarrollados. Claro, por supuesto. Pues muy, muy relevante. Entonces, como ven, todos podemos participar en este fortalecimiento estructural de nuestro país. Y pues Jerónimo, le agradezco mucho la visita, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con nosotros, de venir aquí al estudio. Y no sé si quiere agregar algo adicional. No, únicamente un gusto, como siempre, conversar contigo, estar aquí con ustedes en El Economista y con tu auditorio. Y pues vamos a seguir dando seguimiento y aquí les hacemos saber cualquier avance que tengamos al respecto de estos temas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se queda abierta la puerta para que pueda venir en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yolanda, y muchas gracias a tu auditorio también. Muchas gracias. Estuvimos platicando con Jerónimo Ugarte Belwell, economista jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa Valmex. Mi nombre es Yolanda Morales, soy la conductora de este podcast y editora del suplemento especial de Nearshoring que hacemos en El Economista cada 3 meses y que saldrá a la luz el próximo número a fines del mes de julio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. El Economista Podcast.